palabra la asambleísta Gisela Garzón. Gracias, presidente. Encargado, buenas tardes con todas y todos. Tengo que empezar reconociendo y agradeciendo el trabajo que ha realizado la comisión respecto a poder acoger las observaciones presentadas por mí en algunos temas y trabajadas no directamente por mi despacho, no únicamente por mi despacho, sino fundamentalmente con diversidad de organizaciones de la sociedad civil e incluso la Red de Mujeres Amazónicas, cuya representante estuvo en este espacio. Sin embargo, me voy a permitir presentarles, compañeros y compañeras legisladoras, cifras respecto a cómo está la violencia hacia el 2019 y por qué es necesario, siendo o estando esas cifras en un año previo a la pandemia, ampliar la posibilidad del tema de recursos para atender la violencia en la zona, tomando en cuenta que cada región y cada condición de las mujeres tiene particularidades también respecto a la violencia. Les decía entonces que de acuerdo a la encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, INEC 2019, midió la violencia contra nosotras, mayores de 15 años, en el territorio nacional y estableció particularidades en diferentes zonas del país. Por eso es que al menos el 64.9% de ellas han vivido diversas formas de violencia a lo largo de su vida y al menos 31.6% en los últimos 12 meses. Tomemos en cuenta, vuelvo y repito, cifras del 2019 que tienen que ser medidas de nueva cuenta, pasando una pandemia y con las condiciones que eso significó dentro de cada uno de los hogares. 5 de las 6 provincias amazónicas están por encima del promedio nacional de incidencia de violencias contra las mujeres. 7 de cada 10 mujeres en Amazonía han sido víctimas de violencia en algún momento de su vida. Y allí hay particularidades por provincia. Por ejemplo, en Morona, Santiago, 79 de cada 100 mujeres han sido víctimas. En el Napo, 77.7. En Pastaza, 73 de cada 100. En Zamora Chinchipe, 72. En Sucumbío, 66. Y en Orellana, 56.5. Por lo tanto, se tiene que entender que además de las violencias que mencionó la compareciente en este pleno, hay aquellas otras propias de la misma región. Distancias con una zona para denunciar, por ejemplo, distancias con centros de salud para atención inmediata en caso de violencia sexual, distancias para atender o denunciar o pedir ayuda, en fin. Por eso es que los gobiernos autónomos descentralizados se vuelven un eje fundamental para, en condiciones y los recursos que tengan, aplicar al menos o empezar a aplicar cierta política pública en este sentido en el marco de sus competencias. Es por eso que en una de las observaciones que se habían presentado, se pedía que, textualmente, agréguense los siguientes literales, artículo 46, en el artículo 61, agréguense los siguientes literales luego del EID. En cumplimiento de los objetivos estratégicos de planificación integral de la circunscripción territorial amazónica, los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales y cantonales incluirán una inversión anual no menor del 10%. Se ha acogido en la comisión que sea el 5%, pero con las estadísticas que acabo de hacer mención previamente, queda claro que un 5% no basta cuando hay atención o falta de atención, de tanto los niveles de gobierno nacional como los niveles de gobierno local. Se entiende además que hay preocupación respecto a la asignación presupuestaria, pero esto además va en concordancia con la Ley de Erradicación para la Violencia contra la Mujer, que tratamos su evaluación días atrás. Por lo tanto, tenemos que también garantizar ir en, valga la redundancia, concordancia con ambos cuerpos legales. Además de poder incluir que el tema de la participación o la presencia de obligatoriedad, si se quiere, para hacer políticas locales con este enfoque, esté también incluido. Hay experiencias importantes en otras provincias del país. Pichincha, una de ellas, donde una provincia, donde una prefectura lleva adelante políticas como el Guarmi Pichincha y ha permitido la posibilidad de que otras provincias acojan la misma propuesta. Esto, por supuesto, que se puede hacer también hacia la Amazonía, cuidando sus particularidades y características. Pero me ratifico, compañeros y compañeras, que con las estadísticas que se ha presentado previamente es necesario que se amplíe la posibilidad de destinar recursos. ¿Y por qué es necesario esto? Vuelvo a tomar como ejemplo la provincia de Pichincha. Si bien los femicidios en esta provincia no se han reducido ni se han eliminado, no se han reducido como quisiéramos ni se han eliminado, sí ha existido una reducción importante de estos en comparación a otros años. ¿Por qué? No es casualidad ni que existen menos femicidas, sino que existen lugares como Guarmi Pichincha para que las mujeres busquen ayuda y atención. Tomando en cuenta que Pichincha tiene a la capital y demás, es mucho más sencillo, si es que así lo manifestamos, buscar ayuda o llegar a centros de denuncia, por ejemplo.
No pasa así en provincias amazónicas, tampoco pasa así en provincias fronterizas. Por lo tanto, es importante reconocer estas ausencias, estas faltas, y que de alguna manera los gobiernos locales, vuelvo y digo, en el marco de sus competencias, tomen cartas en el asunto. Que no lo hagan solos, que por supuesto también tengan la posibilidad de relacionarse unos con otros, pero fundamentalmente que se entienda que la violencia no se atiende ni pintando de morado una pared, ni conmemorando únicamente el 8 de marzo, el 28 de septiembre o el 25 de noviembre, sino con política pública sostenida para que cuando el INEC responsablemente, y si es que así lo hace, levante de nueva cuenta esta información, ojalá podamos hablar de una reducción sostenida de las cifras, las estadísticas y las mujeres violentadas. Así es que le pido, señor presidente, que con la amplitud que han tenido usted, la vicepresidenta y los comisionados para acoger varias de las observaciones, tal vez evaluemos nuevamente si es que efectivamente podemos hacer algún ajuste en términos presupuestarios para que efectivamente colaboremos desde la normativa para una atención adecuada de la violencia desde cada uno de los diferentes niveles de gobierno en la circunscripción amazónica. Gracias, presidente.